Buenas noches, mi nombre es Mauricio Arronis y soy alumno de la licenciatura en Derecho en la modalidad de distancia de la UAP. Esta actividad pertenece a la materia Teoría del Derecho en la actividad 7, Características del Estado en la posmodernidad. Aparición del concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho surge como una garantía frente al abuso de poder. El Estado tiene límites que debe cumplir en el derecho y en los derechos fundamentales de los individuos. No todo Estado es Estado de Derecho. Para que exista Estado de Derecho se necesitan criterios de legitimidad en la organización del poder y efectividad de los derechos fundamentales. El Estado de Derecho surge como forma de racionalización del poder, inspirada en los principios de la Ilustración frente al ejercicio del poder del antiguo régimen. Históricamente, apareció en las revoluciones liberales, tanto francesa como americana, donde por primera vez se proclamaron declaraciones de derechos de los ciudadanos. Estas primeras formulaciones se denominan Estado liberal de derecho. Un Estado genuino de derecho debe cristalizarse fundamentalmente bajo los siguientes principios: imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la administración y derechos y libertades fundamentales. Ley legítima. Que la ley sea legítima, implica que éste emane del órgano competente, constitucional y legalmente establecido para crear leyes, atendiendo a las diversas formalidades y diferentes procesos legislativos. De acuerdo a nuestro sistema jurídico, las normas pueden ser producidas por A. Constitución, elaborada por el Poder Revisor de la Constitución o por el Constituyente Permanente, y B. Ley Federal, producida por el Congreso de la Unión. Ley legitimada. La segunda condición para que se cumpla el imperio de la ley es que ésta sea eficaz, legitimada, que sea cumplida por el gobernado, o sea, acatada. Hans Kelsen en su obra Derecho y Paz declara: es el hecho de que, en efecto, las normas sean obedecidas y aplicadas. División de poderes. Es una real vivencia de la clásica división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial, que sea verdadera y eficaz división de poderes, alejando el control de normamiento o presupuestal un poder del otro. Principio de legalidad en materia administrativa. El principio de legalidad establece la obligación que tienen las autoridades de la Federación, estados y municipios de actuar única y exclusivamente en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor. En México, el principio de legalidad está establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El estado de excepción. Es el régimen jurídico de carácter extraordinario y transitorio que designa las facultades que tienen los estados modernos de decretar la suspensión temporal de ciertos derechos y garantías con el objeto de enfrentar y superar ciertas situaciones emergentes que ponen en riesgo la existencia, la soberanía, la independencia o la seguridad del Estado, con el objeto de que esta suspensión contribuya al restablecimiento de la normalidad, a la preservación de los valores y bienes jurídicos que atañen a toda la colectividad y, en definitiva, a la defensa del orden constitucional. ¿Qué garantías no son susceptibles de suspensión? La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que por garantías indispensables no susceptibles de suspensión se deben entender las siguientes. 1. Habeas corpus. Garantía establecida en el artículo 7 de la misma convención dedicada al derecho a la libertad personal. El amparo o derecho a cualquier recurso sencillo, rápido y efectivo es la garantía establecida en el artículo 25 de la convención dedicada a la protección judicial. 3. Aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa del gobierno previstos en el derecho interno de los Estados partes, según el literal C del artículo 29 de la Convención. 4. El ejercicio de las citadas garantías judiciales indispensables se realiza en el marco y según los principios que el debido proceso legal establecidos por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado fallido es un término que califica de una manera a un Estado débil en el cual el gobierno central tiene poco control práctico sobre su territorio. El término es muy antiguo e impreciso. Por ejemplo, si se toma de forma literal, un Estado fallido sería aquel en que no hay un gobierno efectivo. Se considera a Venezuela uno de los últimos estados fallidos de nuestra época, tanto por su situación política como económica, y los claros signos de que el gobierno no tiene la posibilidad de otorgar servicios públicos, ni seguridad, ni de salud a los habitantes. El Estado en América Latina ha asumido diferentes formas en los últimos 50 años. Algunas de ellas son el Estado desarrollista, que domina a través del concepto de desarrollo desde arriba hacia abajo; el corporativista, que funciona a través de las negociaciones con otros grupos y sectores dentro de la sociedad y la economía; el populista, que se centra en acuerdos clientelares que se establecen a través de una política personalista; y el culto al líder. Ejemplo de esto es Venezuela. La dictadura militar es utilizada por ciertos sectores del poder económico para imponer el orden y su proyecto nacional. Ejemplo es el régimen cubano. El Estado burocrático autoritario domina a través de la idea de normalización y reimposición del orden, como un ejemplo de ello es Nicaragua. El Estado neoliberal lo hace a través de la construcción de una idea de Estado como garante de la democracia, el libre mercado
y ejemplo de esto fue el México durante el periodo neoliberal. A pesar de que tienen grandes diferencias, la similitud entre estas es que son distintas formas de dominación, por la cual algunos de los grupos sociales ejercen el poder a través de las instituciones del Estado. Muchas gracias.